Último bloque de Descontracturados después de Comic Zoom que cerró Lucho la trilogía. Se terminó. Ahora es de trilogía. Queda onda, Yo ¿eh? creo La que trilogía. deberíamos sacarle el título, el grado de superhéroe a Batman. Batman no es un superhéroe. Es un antihéroe. No, es un héroe, ponele, pero no tiene superpoderes. No tiene superpoderes, tiene Ese super tipo tecnología. Tiene chiches caros. ¿No? Claro, nada más. No solamente eso, chicos. O sea, su superpoder. ¿Cuál es el tener dinero. Tener dinero. Él lo dice, Él lo dice, claro, sí. lo dice, y soy millonario. Es un buen superpoder. Pero bueno, también toda la inteligencia que tiene es, Bueno, sí. es superior. Es lo mismo que Iron Man, pero Sí, es lo mismo. tienen chiches caros nada más. Nada más. Déjame Es jugar. genial el meme de peleándose con billetes entre Batman y Iron Man. Uy, lo quiero. Y el de Spider-Man abajo Agarrando agarrándolo. billetes. Excelente. El superhéroe pobre. Esa noción de pobreza de Spider-Man con la que juegan constantemente. Mal. Sí, Es buenísima. Le mandamos un saludo a Dani, que está enfermucha y hoy no vino. Sí, Así la que vamos a tener en cuenta hoy el programa, pero al final no. El Y a cambio Seba de también, clima. que nos cambió por los chinos. Ay, Está sí, aprendiendo sí. coreano. Está aprendiendo coreano. Es Seba. un curso de coreano, de idiomas. En cualquier momento se pone un Más o supermercado. menos. No, está full con coreano. Así que Seba. Va el tarado Eno, ¿no? ¿Eh? El tarado, no es El el tarado. Tarado, puto feo. Diría eso, la China. Qué grande la China esa aparecía video al que final subiste. Tenía un porqué. Tenía un porqué, No, ¿viste? no era que no había porqué. Había un porqué. Había un porqué. ¿No No viste sé el si video? Sí, lo vi. Yo lo que- vi. Sí. Que ella lo que decía era que se enojó porque la estaban filmando en la puerta de su local. Sí. Y en la puerta del local estaba su hija. No lo corroboré. Confío en la palabra de la China. Nunca y- confíes en un chino. Igual, No, ¿sabes? no. Y bueno, se enojó de eso y por eso le tiró un botellazo al Claro. que estaba filmando. Había porqué. No es Claro, que no hay claro. porqué. Olvídate. Tori, ¿qué has traído hoy? Hoy, 14 de abril. 14 de abril. 14 de abril 2018 se cumplen 106 años Ué. del hundimiento del transatlántico más conocido como el Titanic. Sí. ¿Cuánto Fue tiempo la ya? noche del... Ay, musiquita. Hemos hablado de James Cameron en la claqueta el año pasado, quien fue el director de la película Titanic en el año 97-98. Bueno, ahí se cumplen 106 años del hundimiento del Titanic. Fue la noche del 14 de abril y madrugada del 15. Sí. El barco del transatlántico que había zarpado de Southampton, en Inglaterra, que iba rumbo a Nueva York, el Sí. 10 de abril, y bueno, 5 días después tuvo el choque con el iceberg. No la vieron venir, No la vieron venir. y bueno. Estaba en la puntita nada más. Se la puse, sí, estaba en la puntita del iceberg, y bueno, se la dieron contra ese bloque de hielo, y bueno. Ya conocemos Ya la conocen historia, el más de resto de la 1500 historia. muertos, Pero- muy pocos sobrevivientes, pero es una botes historia salvavidas que conocida. no alcanzaban para toda la tripulación, para todos los pasajeros del barco. Les traje dos historias referidas a esta tragedia. Dos historias de miles y cientos que hay detrás. Así es. La primera, esta surgió esta semana, porque bueno, se cumple el aniversario, un nuevo aniversario del hundimiento del Titanic. La casa de subastas Henry Albright and Sons acaba de sacar a subasta pública, van a subastar una extraña carta de amor de una pasajera del Titanic, una pasajera de segunda clase. ¿Qué es? ¿Una carta que escribió antes de ir o desde? Que la ¿Cómo escribió, fue? la carta la escribió el 10 de abril de 1912. 4 días antes. Claro, cuando el barco zarpó y bueno, tenía la intención de depositarla en uno de los buzones cuando haga la primera, porque el Titanic paró previo, hizo varias paradas, porque creo que el barco zarpó con más de 2000 personas. Y fue levantando. Fue Era el levantando barco gente, lechero. bajaron algunos, subieron otros y creo que quedaron más de 1500 que fueron las que fallecieron. Sí. Y bueno, sobrevivieron, no sé, muy pocas, no me acuerdo cuál es el número exacto de sobrevivientes. Imagínate Creo que- la suerte de que zarpaste de Southampton Te y bajaste tuviste una antes. parada. Dije, yo me quedo acá, ya fue. Sí, me sí, da sí. mareo este barco. Y Sí, tal zafaste. cual, y gente capaz que no sé, llegar tarde al coso y Locura. perder el Uf, barco, imagínate. locura. Bueno, resulta que esta pasajera y superviviente del Titanic se llamaba Kate Buss y después de abandonar su casa en Southampton, en Inglaterra, escribió esta carta en la que detalla cómo eran esos últimos días a bordo del Titanic. La carta estaba dirigida grabada así en tinta negra, en papel. Manuscrito. Está la carta, la están subastando. Dirigida a un tal Percy James, que era su pareja, su amante. En la carta le escribe cosas como, es bastante larga, tiene creo que cuatro carillas son la carta. Dice, por ejemplo, me he encontrado bastante bien, pero ahora estoy un poco cansada y lista para irme a la cama.
se lee en la carta. Tengo que irme, el té previo a la cena es en media hora. Iba contando, era como una especie de diario de ese viaje en el Titanic. Decía también como que los compartimientos de segunda clase son realmente magníficos. Y si lo ves por primera vez antes que los demás, pensarían que son iguales a los de primera. Claro. Parece que la segunda clase en el Titanic venía bastante bien. Los que viajaban con ratas eran los de tercera. Claro, y ahí en la bodega. En la bodega. Y Jack viajaba ahí. Jack viajaba en la bodega. También incluyó que en la carta que el pasajero con quien compartía el camarote no había aparecido todavía. Y que había 2 clérigos, 2 curas, que se sentaban frente a ella en el comedor y le aconsejaban tomar un buen almuerzo. Le decían que coma bastante para no estar con el estómago vacío porque le podés marear y todo eso. Mira. Así que le aconsejaban eso. Dicen que estos 2 clérigos pueden llegar a haber sido el cura Biles, el reverendo Harper o el reverendo Robert Bateman, ya que eran todos pasajeros de segunda clase y bueno, fueron unos pasajeros que fueron conocidos en la historia, o sea, claro, hay datos más precisos sobre ellos. No había niños. Por ejemplo, en ese camarote, uno de estos curas, el padre Biles, murió en el Titanic y quiso quedarse en el barco cuando fue el naufragio y lo hizo para escuchar las últimas confesiones o dar absolución a los pasajeros. Mirá. A la hora del inevitable final, el hundimiento. Los otros 2 curas no tuvieron mucha suerte tampoco, también fallecieron, pero congelados en el agua, pobres. Mal. Hipotermia full. Así es. Kate Booth concluye la carta diciendo que no se encontraba muy bien de salud y que en caso de enfermar colocaría la carta en la sala de correo para que la enviasen por ella. Dijo en la carta, dice: debo limpiar y darme una ducha ahora. Dale un saludo a todos los que pregunten por mí. Debo marcharme, con mucho amor, Kate. La carta se salvó en el último bote salvavidas, en el número 9. Ella subió al último bote salvavidas. Sí. Subió al último porque tenía mucho miedo a las alturas. Así que bueno, tuvieron que medio, dale, flaca, apurate. Dale. Nos tenemos que ir. Fue la última persona en embarcar en el bote. Y bueno, estuvo presente en el rescate del Carapantia, que fue el bote que rescató a esas personas. Y bueno, y la llevaron hacia Nueva York, que era el destino del Titanic. La carta hoy la están subastando. ¿Cuánto? Está entre $28.000 y $35.000. Se está subastando, así que si la quieren la cartita del Titanic, algún recuerdo, millonario excéntrico la va a poder comprar por ese precio. Dicen que quedan, creo que hasta el 2050 más o menos vamos a tener la posibilidad, los que quieran, los que puedan, de visitar los restos del Titanic antes que desaparezcan para siempre del fondo del mar. ¿Dónde están los restos? Están en el medio del Atlántico. ¿En el medio del Atlántico? Sí, no sé en qué coordenada precisa, habría que chequear eso, pero claro, hasta más o menos, hasta dentro de 35 o 40 años está la posibilidad del que quiera de hacer esa excursión. Hay una excursión que y debe haber, seguro, debe ser bastante. Es para googlear, sí, pero muy interesante, es una historia que a mí me llama mucha atención, que me agrada muchísimo. Kate Booth murió el 12 de julio de 1972 a los 96 años. Longevita. Así que vivió bastante la chica esta Kate. Tenemos otra historia de otra mujer, Argentina. No, Argentina. Estaba tomando unos mates, decía en la carta. La yerba está muy cara. Miss Inundible ha sido bautizada. Miss Inundible. Sí, la argentina que sobrevivió al naufragio del Titanic, del Britannic y al choque del Olympic. O sea, tiene 3 historias. Viejo, 3. Qué leche, ¿no? Yo ya no me subo ni al buquebús. Es como para ir de vacaciones, ¿no? Sobrevivió a 3. Claro, vamos a Uruguay en buquebús. Sí, no, yo voy. Yo me subo con ella igual, te digo, sí, ella tiene la fórmula para sobrevivir. Mufada. No sé, es de buena suerte. Matate a ella, ¿viste? Porque ya veo que sobrevive ella y los otros. Yo sé cómo se sale de acá. Violet Constance Jessop, hija de inmigrantes irlandeses, ella nació el 2 de octubre de 1887 en Bahía Blanca. En Bahía Blanca. ¿Me puedes repetir el nombre? Violet Constance Jessop, J-E-S-S-O-P. Dale, perfecto. Sus padres, William y Catherine, que habían llegado a la Argentina desde una Irlanda muy pobre, habían llegado, eran inmigrantes. Ella era, parece, esta chica Violet era elegante, de ojos verdes, medio grisáceos. Colorada, sí, era de descendencia. Era la mayor de 9 hermanos. Sí. De pequeña contrajo tuberculosis y los médicos le dieron 3 meses de vida. Y salió adelante. Su familia entera se mudaron, vivían en Bahía Blanca, se mudaron a la provincia de Mendoza, sobre la cordillera de los Andes, para que el clima le ayudara a tener una mejor calidad de vida. Claro.
Su padre muere y la mamá decide emigrar con sus hijos hacia Inglaterra. Sí. Catherine, que era la madre, consiguió trabajo de camarera en un barco. Sí. Entonces Violet le toma un poquito de este gustito al océano ya de chiquita. Ya le de estaba estar, gustando el de estar temita del navegando, barco, viajando en barcos y todo eso. Y bueno, cuando su madre se enferma, ella con 21 años empieza a trabajar en lo mismo que hacía su madre, así que ella empieza a trabajar en embarcaciones. Mientras me estás contando la historia estoy googleando más y estoy mirando fotos de Violet. Bien. Está muy bien esa foto. Está muy bien, Es muy sepia. Muy buena la calidad del papel, para la Así época. es. Violet quiso más que ser una simple camarera. Sí. Y en 1910, 2 años antes del Titanic, logró que la contrataran para servir en la primera clase en la poderosa White Star, la compañía naviera más ascendente de Inglaterra en esos años. Sí. Primero en el First Majestic y luego fue transferida al Olympic, que el Olympic es un barco muy conocido de esa época, Sí. que fue el barco que chocó contra un buque de guerra, se le perforó el casco y se le dañó una hélice y no hubo heridos. Pudo volver al puerto de Southampton el barco, el Olympic, y luego fue desguazado. Dicen que el Olympic está la teoría esa conspirativa que es bastante factible, de que el Olympic en verdad era el Titanic, que lo emparcharon un poco y está esa teoría de que el Titanic no Es era un Titanic. mito ese. Es uno de los mitos que hay sobre esta historia. El capitán del Olympic era Edward John Smith, el mismo capitán del Titanic. Mira, El mismo capitán tuvo no será medio nao, ya uno lo piensa, ¿viste? el Dos mismo al hilo. capitán que, bueno, el capitán del Titanic, John Smith, él murió en el Titanic como Sí, buen capitán. como buen capitán, tiene que hundirse. El último que sale. Sí, es el último que muere en este caso. Las otras camareras y yo mirábamos cómo las mujeres se aferraban a sus maridos antes de que las metieran en los botes salvavidas con sus hijos. Un oficial nos ordenó abordar el bote número 16 para demostrarles a las mujeres que era seguro. Detalló, esto es en la historia del Titanic ya. Sí. Ya nos metemos. Esta chica, Violet, fue una de las 23 mujeres que formaban parte de la tripulación del insumergible, como era el barco que nunca se va a hundir, decían en el Titanic. Era de acero, era increíble, Y mirá cómo imposible de que se hunda. Y bueno, fue una de las tripulantes de este barco que, bueno, se hundió en la madrugada del 15 de abril de 1912 y se llevó a más de 1.500 personas, como decíamos antes. También cuenta que creo que un libro sacó ella en un momento que cuenta estas historias. Dice que sostuvo a un bebé contra su salvavidas de corcho durante horas para evitar que muriera congelado cuando la habían rescatado en el bote salvavidas, hasta que llegó el barco el Carapatía, que fue el que rescató a todos los sobrevivientes. Ella tenía 24 años y ya tenía 2 accidentes famosos en su haber. Tenía el Olympic y el Olympic y el Titanic en este caso. 4 años más tarde, en 1916, en plena Primera Guerra Mundial, ella se enlistó como enfermera de la Cruz Roja a bordo del HMS Britannic, un transatlántico que ofició como buque hospital hasta que fue atacado el 21 de noviembre de ese año, del 16, por 2 alemanes en el mar Egeo, ahí en la zona de Grecia. ¿Y sobrevivió a esto? El Britannic se fue a pique frente a las islas griegas en menos de 1 hora, 3 horas menos que lo que tardó en hundirse el Titanic. Al toque lo hundieron el codo. Y Violet también sobrevivió y la pudo contar esta historia, este accidente en el que murieron 30 personas. Ella se tiró al mar directamente y se golpeó la cabeza, pero la rescataron y sobrevivió. Tenía material para el libro, 3. Sí, 3 grandes historias en la que Miss Inundible, como la bautizaron luego. Tras 42 años de amor con el mar, mi amor es el mar. Mis padres no me dejan, mi amor es el mar. Se mudó a una casa de campo en Suffolk, en el condado, en el este de Inglaterra. A los 40 se casó con un marinero. Pero no duró mucho, se separaron, nunca tuvo hijos. Tenía 84 años cuando murió por una insuficiencia cardíaca y acá a Argentina nunca volvió. Vivió sus últimos años allá, hizo su vida allá. En Gran Bretaña. Así que esa es la historia de Violet Jessop. Que bueno, Miss Inundible. Me gustó mucho esta historia. Está muy buena, la verdad está muy buena. Está buena, es un libro que leería, lo banco sí, mucho. Ahí estuve cuando estabas hablando, estaba googleando y estaba la cara de la mina y estaba la portadita del libro también. Sí. El año pasado igual contamos una historia importante del Titanic. ¿Sabés por qué se hundió el Titanic, Tori? Porque había algo la verdadera historia. Había en la bodega y no era un pobre. En la bodega estaba... Había muchos pobres, estaba Jack y había algo más. Y había un sarcófago de una momia que estaban trasladándola, viejo. Por eso.
que era Amen Ra. Y no hablemos más porque si se No, puede volver cierto, mofa. cierto. Sí, Ya no quiero hacer más la sección. El año que viene Miss hago- Innombrable. Miss Innombrables. Ella y Miss Inundible fue la que conocimos hoy. Sí. Bueno, fin de semana, sábado, ¿qué se hace hoy, muchachos? Ayer no hicimos nada, dijo. Vamos a salir, vamos a ir a un reci. ¿Te gané en el PES? ¿Me ganaste en el PES? Y empatamos después. Y empatamos después. Sí, sí. ¿Qué haces hoy, Tori? Hoy no sé, voy a ponerme al día seguir viendo Merlí, que A serie full. que me enganché muchísimo esta semana, así que... Lucho, recién Terminando. cuando te estabas preparando para Comic Zoom le estaba contando a Tori que hoy empiezo Casa de Papel. Lo lograron. Muy bien, muy bien. Voy a hacer la tarea. ¿Vos qué haces hoy? Me pongo al día, pero me encantaría que una serie, pero no, tengo que estudiar. Mañana trabajo, así que... qué cruising. Sí, no. ¿Qué tenés que estudiar? Ya, vamos a preguntarte más. Cosa de dos Superhéroes, materias. parte 4. Claro. No, psicosocial y una materia llamada socio de las organizaciones. así ¿Copada por los menos o no? que- No, para Nah. nada. Esos nombres no suenan. No suenan copadas, no suenan simpáticos. Y si no, ¿con qué te pondrías al día? Y estoy viendo Mindhunter. Es una serie está en Netflix que trata sobre cómo dos agentes del FBI empezaron a armar como un patrón de conducta de varios asesinos en serie. Y bueno, querían más o menos anticiparse a los hechos, ¿no? Entonces lo están estudiando, entrevistas. Está buena. Está buena. ¿Y vos? Pinta piola. Yo no voy a ver La Casa de Papel, pero Tenés hoy, que arrancarla. ahora la Vamos voy a tener arrancar. novedades de La Casa de Papel. Vamos a esta tener semana. muy pronto. Vamos a hacer un atraco. ¿Un atraco? Vamos a atracar A ver. el banco. Saca el plano, dale. Sacamos el Me plano. motivan. Me la serie. motivan a- Voy a verla, sí sé. Tengo una Sí, idea de cómo gran hacer el serie. atraco, Tori. Dale. Me voy a poner al día. Son muchas series también. No veo muchas, pero un par. Pero empiezo La Casa de Papel. Lo importante es la iniciativa, que es lo que me cuesta. Bueno, no, hoy tengo asado yo. Me voy a castigar. Me voy a castigar lindo ahora en un ratito. Así que iré con los pibes a comer un asadito. Bueno, fin de semana, gente. Nosotros nos reencontramos el sábado que viene. Recuerden nuestra página descontracturadosradio.com.ar, donde vas a poder revivir la historia de Violet. Cerrás la trilogía de nuevo, la podés volver a escuchar, la de Lucho de Comic Zoom. Y también la entrevista a Muni, muy copada Muni, viejo. Tenemos que ir a ver Sin Filtro ahí en la sala Pablo Neruda de Paseo La Plaza. Bueno, fin de semana, salgan mañana, disfruten, coman en familia. Mañana pienso hacer unos ravioles con una buena salsa como Dios manda. Y bueno, sean felices. ¡Chau! Del espacio publicitario. Norfolk, gusto refinado en cerveza artesanal. Toda la actualidad de los pilotos argentinos en el exterior la vivís en Corazón de Fórmula 1. Una hora con entrevistas e información. Corazón de Fórmula 1, lunes y jueves a las 16 por Radio Arroba. Si sos de Independiente, estás obligado a escuchar Orgullo Rojo, lo que pasa en el microclima del día a día, los jugadores, la gente y la historia del Rey de Copas. Entrevistas, análisis y debate con los oyentes. Orgullo Rojo, lunes de 21 a 23 por Radio Arroba.